Buenas tardes, agradecemos su asistencia una vez más. Vamos a dar inicio a la última actividad de estas sextas jornadas de comunicación, resignificando los medios. Voy a presentar brevemente a la mesa y posteriormente le daré la palabra a nuestro invitado especial. Tenemos el agrado de contar con la maestra María Teresa López Martínez, jefa de carrera de Ciencias de la Comunicación, y tenemos el agrado de contar también con el maestro Carlos Bautista Rojas. Él es director editorial de la revista Algarabía. Gracias a ellos por estar con nosotros en esta tarde y en esta última actividad. Un aplauso, por favor. A continuación haré una breve lectura de la hoja de vida del maestro Carlos Bautista Rojas. Él lleva 23 años en medios de prensa y editoriales, ha sido reportero, periodista, jefe de redacción, guionista de radio y televisión, locutor y editor de decenas de autores, entre los que se encuentran Elena Poniatowska, Juan Buñuelos y Octavio Paz, a quien editó su último libro biográfico en 1998. De 1997 a 2001 fue editor externo de la editorial Plaza James, hoy Penguin Random House, donde publicó decenas de novelas, ensayos, poesías y los comunicados del EZLN. Participó en el desarrollo de las bibliotecas de aula de la SEP, en donde supervisó cerca de 2,000 títulos para promover la lectura entre niños de preescolar, primaria y secundaria. Más tarde fue editor de selecciones Reader Digest para Hispanoamérica y para la edición en español de los Estados Unidos. Desde 2008 es editor y autor de artículos y libros, más de 50 en Algarabía, y colaborador semanal en La Hora Nacional. Este 2017, Algarabía recibió el Premio Nacional de Periodismo José Páez Yergo. Él va a participar en esta ocasión con el tema El reto de la industria editorial mexicana. Le damos, por favor, un fuerte aplauso y le voy a ceder la palabra. ¿Tú quieres decir algo antes o no? Pues quédate. Tenemos por ahí un micrófono porque quiero que sea esto muy dinámico, muy interactivo. Anda por ahí. Perfecto. Está muy bien. Bueno, retomando un poquito lo que vimos hace rato, justo de este clima de impunidad de la sociedad política que prácticamente tiene secuestrado al país, en parte porque nosotros también lo hemos permitido, no hemos generado mecanismos de organización civil reales que le exijan a los funcionarios públicos justo eso, son funcionarios, tienen que obedecer al clamor popular, al clamor del pueblo, pero pues obviamente eso ya se perdió hace mucho. Y un poquito voy a recaer en eso al final en esta intervención. El tema me lo pidieron acá, pero primero quiero partir de por qué seguir haciendo libros, por qué hacer libros, no solo en México, en el mundo, en estas circunstancias en las que parece que la tecnología puede sustituir todos los impresos, no lo sabemos todavía. Decía García Márquez, lo cito: ¿qué clase de materia es ese que hace que el simple deseo de contar historias se convierta en una pasión? Que un ser humano sea capaz de morir por ella, morir de hambre, frío o lo que sea, con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar, ni que al fin y al cabo, si bien se mira, no sirve para nada. Y bueno, pues eso es un poquito la descripción de la literatura, pero también del afán de publicar materiales, de hacer libros, también va de la mano. Y para iniciar, para dar un poquito de contexto en esta plática, quiero hacer una brevísima historia de la lectura, porque más que de los libros, la cultura de los libros empieza cuando surgen las formas de lectura, es decir, la lectura se vuelve en algo común o cotidiano para muchas personas, es decir, cómo surgió esta necesidad de plasmar la palabra en algo tangible y portátil. ¿Por qué han existido tantos formatos? Digo, si nos espantamos ahora que pueda desaparecer el libro, en realidad han existido muchísimos formatos a lo largo de la historia y que también originaron muchas formas de lectura. Ha habido muchas formas de lectura en el mundo, no solo las que conocemos, y cuestionando si realmente estamos ante el fin del libro,
como se augura cada que surge una nueva tecnología, y voy a empezar por una pequeña anécdota. Esto ocurrió en el Valle de los Salinas, en los Andes, en 1701, estamos hablando de la época del virreinato o la conquista para Latinoamérica, y dice así: después de un tortuoso y largo recorrido por senderos escarpados, unos frailes franciscanos dieron con los indios Aba Guaraní, a quienes los incas llamaron chiriguané de forma despectiva, y estos los recibieron sin sorpresa y con sorda gentileza. La lengua de los nativos no era ajena a los religiosos, quienes llevaban años de evangelizar pueblos similares. Si algo habían aprendido los frailes era que para convencer a alguien de creer en algo, primero necesitaban hablar su idioma. Por eso llevaban consigo a un intérprete. Cuando los frailes descargaron sus mulas y sacaron de sus alforjas los libros sagrados para difundir la palabra divina, los Aba Guaraní se asombraron tanto al descubrir el papel, se acercaron para tocarlo y preguntaron para qué servía. Una vez que les explicaron que ahí se podían escribir palabras y con estas transmitir mensajes, los aborígenes se arremolinaron a discutir entre ellos un buen rato. Y al final uno exclamó: lo llamaremos piel de Dios porque une a las personas que están lejos. Si conocen la anécdota, seguro la encontraron en un libro de Eduardo Galeano que se llama El libro de los abrazos. De hecho, fue dificilísimo encontrar la referencia original. Viene de Memorias del Fuego 2, porque la única versión que existe viene en un diccionario en lengua guaraní del siglo XIX, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, y solo tiene una copia. Entonces es interesante que Galeano rescatara esta anécdota de un librote de este tamaño, de este formato, y que además es prácticamente inasequible. Y aquí volvemos hacia algo, o sea, ¿por qué investigar? ¿Por qué hacer estas cosas? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Por qué dedicarnos a un oficio que está mal pagado? De hecho, está en el top 10 de los peores remunerados del mundo, y de México también. En México en particular, en Latinoamérica, es un oficio de riesgo, sobre todo si te dedicas a la línea política o a la línea de comunicación social. Parece tener todo en contra, ¿no? Entonces, ¿por qué meternos en un oficio en el que parece que todo va en contra, pero hay algo que te mueve para hacer las cosas, ¿no? Y aquí tenemos también que analizar que aunque parezca algo cotidiano, la lectura es un gran misterio. No hay manera de definir realmente qué es la lectura. Si pudiéramos entender y describir a detalle cómo sucede este proceso de traducir signos desde sus fonemas básicos, es decir, sonidos, en objetos, ideas y conceptos en la mente de quien lee, podríamos comprender la historia del pensamiento humano y por qué ha recurrido a tantas herramientas expresivas, no solo el lenguaje, la pintura, la música, la escultura, la danza, lo que ustedes quieran. Pero la historia del libro no comenzó con la invención de la imprenta, como creemos erróneamente, sino cuando empezaron a crearse los medios adecuados para perpetuar la palabra más allá de la memoria colectiva. El libro, como lo conocemos hoy en día, no tiene más de un siglo. De hecho, la mayoría de los libros que tenemos aquí en esta mesa, o que seguro tendrán por ahí, están hechos con un papel ácido que se degrada a los 70 años, más o menos. Es cuando ven que se ponen amarillos, pues es este acidito que últimamente tratan de hacerlo sin ese ácido, pero sale más caro. Y las prácticas sociales, más la escasez de celulosa, seguro en algún momento se van a acabar los árboles, probablemente indiquen que se acabe el libro impreso. Pero el formato electrónico podrá sustituirlo, como tanto se dice por ahí. Bueno, hagamos un pequeño recuento de los formatos de lectura en la historia. Aunque los primeros signos de escritura de los que se tiene registro se remontan al 4000 a.C., la necesidad de expresión escrita va de la mano de las primeras pinturas rupestres de la humanidad, es decir, hace más o menos 50,000 años, más o menos, ¿no? La historia del libro, por su parte, comenzó cuando la lectura se volvió algo accesible y portátil, y cuando su función fue más allá de registrar posesiones, leyes y demás necesidades públicas con la palabra. Seguro se han visto el Código de Hammurabi y todos estos materiales de registro,
eran pues para registrar propiedades, para hacer conteos, cuestiones legales, o sea, en realidad no tenían como una historia en particular. Hay unas historias por ahí, pero se dice que uno de los mensajes más antiguos era un anuncio de cerveza, ¿no? O sea, de los que se encontraban ahí entre los sumerios, ¿no? Sabemos por Aristócles, mejor conocido como Platón, que Sócrates desconfiaba de los libros, porque estos no podían dar ninguna réplica hacia el interlocutor que tuviera una duda, o algo que refutar de cuanto ahí se leía. Es decir, era una letra estática, ¿no? De alguna manera. No letra muerta, pero sí letra estática, ¿no? Pero, irónicamente, si no fuera por los libros, jamás hubiéramos sabido de Sócrates y sus ideas sobre la palabra viva frente a esta palabra quieta, ¿no? Que es como le llamaban los griegos. Esta reticencia, pues, no era gratuita. La letra escrita se hizo indispensable en la cultura helénica, más o menos en el año 1000 a.C., su lengua y sus costumbres habían surgido de una tradición oral, que era todo un arte y que tenía como pauta la versificación. Gracias a la métrica sonora, los aedos, el término aedo viene de aoidos, en griego antiguo, que significa cantor, y el verbo es aoidein, que significa cantar. En la Grecia antigua era el artista que cantaba epopeyas haciéndose acompañar por un formix, que era un instrumento musical, y pues era algo muy, muy sagrado, ¿no? O sea, no cualquiera podía dedicarse a eso, ¿no? Había hasta rangos sociales para poderse dedicar a eso, ¿no? Y estos aedos podían recordar y componer epopeyas completas que se iban heredando solo por medio de los cantares. De este modo, la población podía y debía aprender leyes y preceptos que eran indispensables para el funcionamiento del Estado por medio de esta versificación. Digamos que hagan de cuenta que las leyes estaban rimaditas como canciones para que todo el mundo las pudiera recordar, ¿no? Los primeros escritos de la antigua Grecia, que adoptaron de la escritura fenicia a su vez, se crearon en función de la oralidad, es decir, para leerse en voz alta. Hasta hace medio siglo existía o se creía que la lectura silenciosa había surgido después de que se añadieran espacios y signos de puntuación a la escritura, es decir, durante la Edad Media, porque antes de eso pues todo se escribía de corrido y no existían signos que separaran las palabras, entonces era obligatorio leerlo en voz alta, y el primer signo fue el punto para marcar un límite de las ideas o de las palabras y empezar con otra cosa, ¿no? Pues obviamente esto pasó en el 500 antes de Cristo, pero resulta que el griego antiguo ya contaba con más de 10 verbos que significaban leer, y cada uno correspondía a una forma de lectura distinta, incluyendo la lectura en silencio, que se creía había surgido en los monasterios, y no, ya existía desde mucho antes, ¿no? Luego, pues ya en el mundo latino, por ejemplo, gracias a Plutarco, se sabe que en Esparta estaba prohibido fijar leyes por medio de la escritura. Bastaba con la fuerza de la palabra enunciada, era al revés ahí, ¿no? Siglos después, en Roma, una ley no tenía autoridad si no estaba por escrito. A diferencia de los escribas egipcios que usaban tiras de papiro y de los persas, tablas de arcilla, en el Mediterráneo se empleaba el pergamino, es decir, una tira de piel muy, muy fina, sostenida por 2 cilindros que se desenrollaban de izquierda a derecha para leerse, ¿no? Algunos pergaminos alcanzaban hasta 12 metros de longitud y las columnas de texto eran estrechas y desiguales, y pocas veces incluían ilustraciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que se enrollaban y se volvían a guardar, pues iba desgastando lo que se imprimía ahí, entonces si le ponías una ilustracioncita se iba desgastando y ya no se veía después de un rato, ¿no?